Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura que voy a hacer es del Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Han escuchado ustedes la lectura de este episodio del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12? La palabra de Dios está allí en la Sagrada Escritura, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, para abrirla y para leerla. La palabra de Dios, aparte de alimentarnos, también es útil para iluminar siempre nuestra situación humana, pero sobre todo alumbrar nuestra situación en relación con Dios, para orientarnos y hacer de nuestra vida cristiana una vida agradable a los ojos de Dios. Este episodio de este Evangelio nos señala el envío que hace Jesús a un grupo de discípulos, que no son los 12 que siempre están con Él, sino llamados estos discípulos de Emaús, y son 72 discípulos. Los mandó delante de Él, primero reconociendo Jesucristo que la cosecha es mucha. La cosecha es mucha. Es mucho lo que se tiene que sembrar y luego recoger, pero que hay pocos trabajadores. Hay muchos que se llaman cristianos. Hay muchos que se consideran hijos de Dios, pero muy pocos aquellos que obedecen, muy pocos aquellos que llevan el mensaje, la buena nueva, el evangelio, lo que dijo, lo que hizo Jesús a los demás. Hay muy poco compromiso en esto. Pareciera que es labor nada más del Papa o de los obispos o de los sacerdotes, de las religiosas, de los catequistas, de la gente que va a la iglesia. Pareciera que es una labor nada más de los pastores
de otras religiones, de sectas, que se encargan de proclamar, que se encargan de llevar y de anunciar las palabras de Jesús, el reino de Dios. Dice este evangelio que rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Estamos llamados a orar para que hayan más cristianos comprometidos, de los que se llaman seguidores de Cristo, obedientes a su palabra, que sean capaces de ponerse en camino para darse cuenta que hay muchos lobos en el camino, vestidos de ovejas. Y estos lobos buscan amedrentarnos, buscan achicopalarnos, buscan asustarnos y muchas veces confundirnos, hacernos perder la confianza y la seguridad que en algún momento nosotros sentimos, porque está Jesús a nuestro lado y nos da la mano, y por parte de Dios que no nos desampara. Estos lobos se encargan entonces de asustarnos. Por eso dice Jesús: los envío como corderos. En otra parte del evangelio, como ovejas. La oveja y el cordero es un animal manso, sencillo, que ve un lobo y se asusta y sale corriendo. Pues los envío como corderos en medio de lobos. Primero nos advierte a todos de esta situación, no solamente a un grupito. La advertencia es para todos, está abierta para todos. Y luego nos dice que es muy importante que no vayamos muy cargados y que no vayamos muy seguros de nosotros mismos o de nuestra inteligencia. Aquí lo dice en la figura de no lleven dinero, no lleven morral ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino, es decir, no se distraigan. A veces nosotros vamos llevando peso por nosotros mismos con respecto al mensaje de Dios. Y ahora, ¿qué voy a decir? Y ahora no estudié esta parte, y ahora todo depende de mi inteligencia, de mi fuerza, de mi voz, etcétera, etcétera. Y no es así. Dice Jesús: confíen plenamente en mí. Es lo que quiere indicarnos cuando dice que no llevemos dinero, ni morral, ni sandalias. Lo que aparentemente nosotros vemos como obligatorio y necesario para anunciar su mensaje. No se distraigan por el camino, no saluden a nadie, es lo que él dice. Recuerden que hay muchas distracciones a lo largo de un camino. Y cuando llevamos una misión encomendada, es importante llegar hasta el final cumpliendo con esto. Pero, como digo, están a la orden del día las distintas distracciones que nos presenta el mundo, diciendo: pero espérese un poco, eso hágalo mañana, hoy es muy tarde, pero espérese un poco a mejorarse de la voz, o espérese un poco que está lloviendo, eso lo hacemos en otro momento, etcétera, etcétera. Vamos allí postergando nuestra labor. Cuando entren en una casa, Jesús nos anuncia entonces allí lo que tenemos que decir. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. ¿Y quién es el que nos da una paz verdadera y no como la que da el mundo? Jesucristo. Y allí, si hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Sean siempre agradecidos con lo que le ofrecen. Hay gente muy generosa y nos ofrece siempre su casa, su comida, su bebida. Y al mismo tiempo, Jesús dice, lo pueden ver como pago de su trabajo. Trabajar allí en ese gran campo que es la iglesia, trabajar allí en ese gran terreno que son todos y cada uno de nuestros hermanos ávidos de la palabra de Dios. Y si no nos reciben y si nos tiran la puerta allí en la cara, pues entonces vamos a sacudirnos incluso hasta el polvo de esa ciudad, hasta el polvo de esa residencia, hasta el polvo de esa urbanización. Y
recordemos que el juicio final está en manos de Dios y no en lo que nosotros pensemos, no en lo que nosotros digamos o señalemos, no porque nos hagan sentir tristes o nos saquen de nuestras casillas y nos alboroten el carácter. Eso va a ser decisivo, para nada, eso no tiene importancia, Nosotros debemos continuar con nuestro mensaje y hay muchos que recibirán el don de poder sanar a tantos enfermos que hayan a lo largo de nuestro encuentro con ellos, mientras que hacemos nuestro camino. Vamos a pedir al Señor que podamos tener entonces un corazón generoso y compasivo con los demás, como Dios es compasivo y generoso con nosotros. Que le busquemos siempre, que nos encontremos buscándole, que la bondad del Señor esperemos ver en esta misma vida y que nos armemos siempre de valor y fortaleza confiando en el Señor. Que podamos llegar hasta Él por el camino de la felicidad en las cosas pequeñas y en el cumplimiento de nuestros deberes diarios. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.